Buenos días, chicos. Buenos días. Les voy a empezar a pasar lista, porque exactamente es el tiempo de la tolerancia, ya ahí quedan grabados, y aparte, pues ya serían más de las 7:20, entonces voy a pasar lista a los que ya están, chicos, ¿sale? Entonces les voy a pedir que, a los que están, activen por ahí el video, o sea que le aprieten ahí a lo de la camarita para que estemos presentes, ¿no? Y aparte los pueda yo estar, viendo. Y cada que vaya pasando lista, a ver si pueden desactivar su micrófono para que igual sepa que ahí están, ¿no? A ver. Estamos. Estás ahí, García Santiago Brenda, ¿verdad? Sí. Ok, García, déjame ver. 3. Aquí estás. Ya estás. También Vianey Muñoz, ¿verdad? Muñoz. Ok, ¿quién está como Universidad Nacional Autónoma? Yo, profesor. ¿Quién eres? Arturo, el que... Ah, ok, muy bien, Arturo. ¿Y Edwin Rodríguez? Buenos días, profesor. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Tienes tu cámara para que la habilites, Edwin? Sí, profesor. Tu primer apellido es Martínez, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Bueno, chicos, entonces, ahorita ya que la habilites, Edwin, para estar ahí, al tanto. Ahora empezamos, como lo habíamos comentado la semana pasada, con la exposición, la 1, que es de Brenda García Santiago. Entonces, acuérdense que lo que vamos a estar pasando por aquí en tiempo real o en el en vivo, para estar interactuando con la exposición, va a quedar grabado. Entonces, para que se quede en el canal de YouTube, y así quien quiera visitarlo o ubicar lo de la exposición, la participación y luego el análisis que hagamos de esto que va a exponer ahora Brenda, va a quedar ahí para que, insisto, cualquiera que quiera, ahorita, por lo mismo de que normalmente en las clases que son las primeras, en este caso de 7 a 9, bueno, pues el hecho del ausentismo es claro. Entonces, esa es a la finalidad también, para que no se pierdan de ello, ¿no? Entonces, vamos a empezar con tu exposición, Brenda, y ya después viene la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Por si tienen alguna pregunta o alguna respuesta, la anoten, perdón, pregunta o duda, la anoten, y hasta el término de la exposición de Brenda, ya puede venir esa sesión de preguntas y dudas que haya, e inclusive los comentarios de lo de sus notas de voz, perdón, escritas, las que tienen ahí se desarrollaron a mano, ¿no?
Entonces, para que ahí es donde viene esa ronda. Y ya después de ello, ya viene el análisis que yo pueda hacer como de cada uno de los temas y subtemas que se van a manejar. Entonces, adelante, Brenda. Adelante, para que manejes tu exposición. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Buenos días. Les voy a presentar lo que es la unidad 1 de recursos institucionales de la administración pública, humanos, materiales, técnicos, financiero y su régimen jurídico. Bueno, aquí principalmente nos enfocamos en lo que es la función pública y en cómo va a llevar el manejo de los recursos que dentro de la administración pública. Nos dice que la función pública puede ser definida como el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una ley o un reglamento. La función pública es la actividad realizada en cabeza de personas naturales en nombre del Estado, cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo Estado. Esto es como una breve introducción para entender un poco más cómo es que se llevan a cabo los recursos administrativos dentro de la administración pública. Uno de los objetivos de la Secretaría de la Función Pública, que es como que el órgano máximo dentro de, pues sí, para los servidores públicos, es instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización, la transparencia de la función pública en estricto apego a la legalidad y a la normatividad imperante. El primer subtema, que es antecedentes y evolución, aquí bueno, me confundí un poquito, pero bueno, aquí rescaté un poco de los antecedentes de la función pública, que nos dice que datan desde 1982, cuando el Congreso plantea esta necesidad de fortalecer la función del control del sector público, pero nos dice que hasta el año 2003, cuando se expide su reglamento interior, con el cual se realiza una estructuración orgánica, la dependencia y de sus funciones. Entre estas tareas sobresalen la de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sancionar a los que no lo hacen así, promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, dirigir y determinar la política de compras públicas de la Federación, coordinar y realizar auditorías sobre el gasto de recursos federales y encabezar el servicio profesional de carrera, entre otras. Bueno, aquí igual de cómo fue yendo la evolución de la función pública en este caso, nos dice que se inicia desde 1980 como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo con Miguel de la Madrid Hurtado. Se rige por lo que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal y es establecida el 29 de diciembre de 1982. La Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de noviembre de 2001 y el Plan de Desarrollo de 2001 a 2006. Como bases constitucionales y régimen legal, encontramos que todo está estipulado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 90, al igual que en la Ley Orgánica, que es donde se extienden todos estos, pues, cómo es que la función pública va a hacer su trabajo, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es como un funcionario va a llevar a cabo igual su trabajo, la función que tiene dentro del Estado. Como régimen legal está el Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, que se reforma el artículo 123 constitucional, y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Como naturaleza de la relación laboral, es el origen de la organización industrial de nuestros días. Ya no se encuentra un contrato, sino un acto condicional, ya que por el simple hecho de que el trabajador entre a la empresa, se aplica un estatuto objetivo por las leyes y los contratos colectivos. La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal, por la que se crea un nexo jurídico entre una persona denominado el empleado, el asalariado, el trabajador, y otra persona denominada el empleador, a quien aquella proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. Bueno, en esta parte de la naturaleza de la relación laboral, pues nos dice, ¿no?, cómo es que también queda, pues, estipulado de manera este trabajo dentro del Estado. Nos dice que igual por naturaleza entendemos el origen de las cosas. Y aquí pues igual nos hace mención del artículo 123 constitucional, que nos dice que es la fuente fecunda del derecho mexicano del trabajo, que tiene su génesis en la explotación del hombre, que vende su fuerza de trabajo para mantener su existencia y que además lucha por su liberación económica para transformar a la sociedad capitalista. Bueno, en el derecho disciplinario y de la responsabilidad, igual pues se nos habla de lo que son los servidores públicos. Nos dice que los servidores públicos se encuentran sujetos a un régimen disciplinario que tiene por objeto vigilar el adecuado funcionamiento de la función pública. En virtud de ese régimen disciplinario, los servidores públicos pueden ser sancionados por la comisión de faltas administrativas, con sanciones que pueden ser leves como la amonestación, hasta sanciones graves como la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la función pública. Vemos aquí que dentro del derecho disciplinario, pues los servidores públicos no tienen, pues no gozan de más privilegios, sino que también ellos deben de estar adheridos a la ley, y más aún por ser servidores públicos, pues tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hacer su trabajo y de no cometer estas faltas que nos mencionan, ¿no? Estas faltas administrativas que también de esta manera pueden ser sancionadas. La naturaleza de estas sanciones es administrativa y no de carácter penal o judicial, en tanto que son impuestas por órganos administrativos y siguiendo un procedimiento de la misma naturaleza. Ahora bien, la rama del derecho que se encarga del estudio de ese régimen disciplinario lo es el derecho disciplinario. Como bien lo decía, el derecho disciplinario podemos definirlo como el conjunto de normas que regulan las obligaciones y deberes del servidor público, la tipificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, las sanciones correspondientes a la comisión de dichas faltas y el procedimiento necesario para imponer tales sanciones, así como también el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración. Y dentro del sistema de responsabilidades administrativas, encontramos el fundamento en 7 poderes que implica la jerarquía, que es el poder de nombramiento, decisión de mando, de vigilancia, de revisión,
disciplinario y poder de resolución de conflictos de competencia. Se trata de un enfoque que ha manifestado a través de los años, lo cual implica que en la autoridad superior se concentra el poder de toda la organización. Este sistema de responsabilidades administrativas, igual como lo decía en su base constitucional, se encuentra en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nos dice que sobre este ordenamiento se hace un análisis destacando su objetivo, directrices, sujetos obligados, competencias de las autoridades facultadas para aplicar la ley e intervenir en el procedimiento administrativo. La clasificación de faltas administrativas en las que pueden incurrir los servidores públicos, las etapas del procedimiento administrativo, las sanciones aplicables para los servidores públicos que se hagan acreedores a ellas por la comisión de una falta administrativa y los recursos que permitan la impugnación de las resoluciones. Y bueno, en el último subtema que nos habla del contencioso de la función pública, nos dice el recurso contencioso administrativo es un mecanismo fundamental en la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, empresas y otras organizaciones frente a determinadas disposiciones generales y frente a la actuación o la inactividad de la administración. Además, en algunos casos es la propia administración la que hace uso del recurso contencioso administrativo, como en el caso en el que recurre a sus propios actos considerados lesivos para el interés público. La regulación del recurso contencioso administrativo viene en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y bueno, como lo vemos aquí también existe esta organización, esta institución encargada de sancionar, ¿no? a todo servidor público quien incumpla con quien incumpla con su deber dentro de la función pública. Como conclusión personal, es importante conocer y evaluar los recursos institucionales con los que cuenta la administración pública para el cumplimiento eficiente de sus cometidos particulares y generales, analizando desde sus inicios hasta la actualidad las responsabilidades que se tienen como funcionario o servidor público y, si es el caso, las sanciones que se interponen si hay incumplimiento u omisión por parte de estos, y tener muy en cuenta las normas y leyes a las que dichos elementos deben apegarse. Como tal, aquí vemos que los servidores públicos son los principales encargados de que estos recursos institucionales, lo que son los recursos humanos, los materiales, los técnicos y principalmente los financieros, se les dé ese debido uso y pues sí, principalmente que no se presenten estos actos delictivos por parte de los funcionarios dentro del Estado. Y sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias a ti, Brenda. Y entonces, si es todo, pasamos, chicos, a la ronda que comentamos de si de la exposición que nos acaba de dar Brenda hay alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer para llevarla a cabo como tal, chicos, de los que están presentes. Y si no hay alguna duda o pregunta de lo que ella expuso, entonces pasaríamos precisamente a los comentarios con relación a sus notas de participación literal, las que ya anteriormente pues por ahí nos habían mandado y que ustedes las puedan tener por ahí, de acuerdo a cada uno de los subtemas de esta unidad. No sé si nos puedas participar de la exposición, Brenda, para que vayamos agotando cada una de las láminas, y de esa manera ir, insisto, llevando a cabo cada uno de los temas y subtemas de esta unidad, ¿no? Que al ser la primera, bueno, pues como tal el nombre de la unidad ahí está, ¿no? Los recursos institucionales de la administración pública, no solamente los humanos,
que es de donde se parte, ¿no? Del recurso humano, sino también los materiales, y la primerita donde la tenías. Y en este caso, ver lo de sus fundamentos jurídicos, o sea, lo que es la norma jurídica, que es el último, ¿no? Este punto. Entonces, nosotros partimos de 3 puntos, que son los recursos humanos, los recursos materiales y los técnicos y financieros, ¿no? Entonces, de ahí se desprende ya el fundamento legal de cada uno de estos, que va a ser el régimen jurídico que estábamos hablando. Entonces, de aquí, Brenda nos comentaba al inicio, en la siguiente lámina, de alguna manera un poco de introducción o de inducción a estos recursos institucionales, ¿no? Y precisamente parte de la secretaría que es la función pública, pero antes de hablar de la función pública como secretaría, tendríamos que hablar primeramente de lo que es la función pública, no tanto de como la estructura o como la institución de la Secretaría de la Función Pública, sino esa se dio originada precisamente de una labor o actividad o acto jurídico que tendría que desempeñar la administración pública como tal. Y en esa primera lámina es lo que nos hace saber, eh, a manera de introducción o de inducción, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de una administración pública? Y bueno, pues aquí está como tal muy, muy resumido. La razón de ser de una administración pública es que debe de tener funciones o la necesidad de la sociedad de que deba de tener una dirección o en este caso una regulación de conductas de individuos que viven en la sociedad. Acuérdense, es de alguna manera el concepto de derecho, ¿no? Es un conjunto de normas jurídicas. Ya decíamos, ¿no? Este es un conjunto porque más adelante lo vamos a ver. Ella nos citaba en alguna de sus láminas algo que nos recuerda a la llamada pirámide de Kelsen, ¿no? A esta jerarquización de las normas jurídicas, porque nos decía constitución, leyes, ¿no? Códigos, reglamentos, en ese orden de ideas o de niveles. Bueno, pues ubicamos que es un conjunto. ¿Y de qué? De normas, ¿no? Estas normas que el nombre lo dice, vienen a, valga la redundancia, a normar, a regir, a regular. Y ese conjunto de normas, ni son morales, ni son sociales o religiosas solamente, sino son jurídicas. Entonces, al tener ya estos 3 elementos de lo que es el derecho, conjunto de normas jurídicas, vamos a ver después precisamente la razón de ser, que es donde entra esto de la función pública, ¿no? Que es las que van a venir a regular, ¿no? No como las normas morales que te vienen a traer este uso de conciencia, ¿no? Por eso son internas, son unilaterales, autónomas, ¿no? No, estas, las jurídicas es todo lo contrario, ¿no? No son internas, son externas, no son unilaterales, sino son bilaterales, 2 lados, el del ser humano y el del gobierno, y son heterónomas porque hay una mezcla, ¿no? No como la autonomía, que nada más es auto por sí misma, norma por sí misma, sino la heteronomía es que hay alguien que las hace y alguien que las va a cumplir, ¿no? Y por último, la principal característica de la norma jurídica, que es la coercibilidad. Y en esta es donde encontramos precisamente la razón de ser de una función pública, como decíamos en esta lámina. Por eso me estoy retrotrayendo a lo que es el concepto de lo que es el derecho. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta, van a regular la conducta, ¿verdad? Decimos la conducta como la actividad ya que lleva a cabo el ser humano, no como el pensamiento. El pensamiento es el comportamiento interno a lo que la conducta es externa, comportamiento es subjetivo a lo que la conducta es objetiva, porque el comportamiento es interno, insisto, es a nivel del pensar. En cambio, la conducta es al nivel del actuar. Por eso dice conducta, ¿verdad? Ese conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta
¿De quién? De un individuo, hablamos del ser humano a nivel individual, que vive en sociedad, ¿verdad? Entonces, ese ser humano individual y que está inmerso en un grupo social, en una sociedad. Y bueno, este conjunto, concepto de lo que es el derecho, a nosotros de alguna manera nos va a llamar la atención, como en esta primer lámina que manejó Brenda, está inmerso de alguna manera, de manera directa ya, en la razón de ser de la administración pública. Por eso se maneja en la primera unidad de este segundo curso de lo que es derecho administrativo. Ya en este 2, al empezar esta primera unidad y empezar con esta primera lámina, insisto, es la mejor inducción o introducción para meternos de lleno a la materia y recordarnos lo que se vio en el derecho administrativo 1, ¿no? Cuando ustedes lo llevaron, que ya no es conceptualizar el derecho, esto que hemos estado haciendo en estos minutos, ya no es ver hacia quién va dirigido, sino ahora más bien quién lo va a dirigir. Si se dan cuenta, la lámina primera es lo que nos menciona y nos hacía saber esta Brenda por medio de la lectura que le daba. Entonces, fíjense, aquí cuando habla que la función pública puede ser definida como el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, es ahí donde les digo, fíjense cómo pareciera que nos está llevando de la mano cuando nos dice Constitución, una ley o un reglamento. Ahí intrínseco está el libro de la teoría pura del derecho, ¿no? De su autor Hans Kelsen, porque nos lo está manejando inclusive en el orden en el que él nos menciona, nos hace saber en esa literatura, que tiene que ver directamente, no solamente con derecho en su parte general, sino derecho administrativo en su parte específica. Esta lámina, insisto, por eso me detengo mucho en ella, porque ahí hace saber, en esta parte medular de este párrafo, que cuando dice que son señaladas por la Constitución, norma jurídica máxima o suprema de un Estado, una ley, es en este caso la norma jurídica, que regula todas y cada uno de los artículos de una Constitución. Por eso está en la parte secundaria, no primaria. La primaria es la Constitución y secundaria la ley. Y ya en una parte terciaria, como dice ahí, o un reglamento, es la norma jurídica, se puede decir que minoritaria o la inferior, ¿no? Es la base de esa pirámide, los reglamentos. ¿Y por qué la base? Y de alguna manera, acuérdense que las pirámides se van haciendo más anchas hacia abajo. Porque lógico, pues van a ser las normas jurídicas que tengan una especificidad de tal manera que en la Constitución nos va a decir que los derechos humanos. En cambio, las leyes nos van a decir qué, dónde, cuándo y quiénes van a estar involucrados en ese qué de la Constitución. Y ya cuando hablamos de un reglamento, inclusive hablamos de el qué, del dónde, del cuándo, del quiénes, y inclusive en un reglamento hasta de tal manera especifica esa actividad que se va a regular del ser humano en sociedad, que hasta nos va a decir el cómo, el por qué y hasta el para qué. Entonces, por eso es de que se hace más ancha, ¿no? En la parte baja la pirámide, hablando de la doctrina kelseniana, porque arriba, que es la máxima norma jurídica del país, que es la Constitución, hay una federal en nuestro estado y 32 estatales, de tal manera que hacemos 33 constituciones. Una federal, 32 estatales. Entonces, vamos en esa pirámide que estamos diciendo, en la parte de arriba, en la cúspide, vamos a encontrar esa norma jurídica suprema, a nivel federal una, y a nivel estatal, al interior de cada estado, pues tienen sus constituciones estatales, y es la norma jurídica suprema. Y ya abajo va a haber los reglamentos que regulen todos y cada uno de los artículos de esas constituciones. Por eso son leyes secundarias.
así conocidas, ¿no? Como ley primaria, la Constitución, ley secundaria, las mismas leyes. Por eso ahí siempre hacemos una aclaración de que nosotros como estudiosos del derecho tenemos que ser muy específicos, ¿no? Y no dejar ya la cuestión de lo genérico, ¿no? De generalizar y decirle a toda la norma jurídica leyes. Ustedes ubican que en cualquier otro lugar o nuestros familiares, nuestras amistades que no son estudiosos del derecho, bueno, nosotros, en este caso, ustedes que están en la carrera de ciencia política y administración pública, siempre van a tener o a llevar a cabo una materia de derecho, ¿no? Acompañada de una de política y una de economía. Precisamente por eso, porque el derecho va a venir a regular, ¿no? Esas conductas de individuo en sociedad, pero cada una de estas tiene sus jerarquías. Entonces es importante que lo podamos de una vez aquí enfatizar por la lámina, ¿no? Y termina diciendo la lámina, la función pública es la actividad realizada en cabeza de personas naturales. Es ahí donde vemos el recurso humano. ¿De qué manera se va a materializar o quién va a representar esa función pública, esa actividad que, como dice arriba, es un conjunto de relaciones laborales que se va a llevar a cabo entre el Estado y sus servidores? Por eso se le llaman servidores públicos, porque el Estado en su forma de gobierno no va a ser como hablando de manera particular, ¿no? Las empresas, porque las relaciones laborales se pueden dar en dos casos, a nivel industria privada, que son las empresas, y a nivel de la no industria, sino de la institución, ¿no? Que ya no es una empresa, sino es un órgano institucional como tal, del gobierno. Entonces, fíjense cómo hasta nuestra misma Constitución lo va a separar en el artículo 123, que más adelante en las láminas nos lo citaba Brenda. En el artículo 123 de la Constitución, nosotros vamos a ver que se divide en dos apartados. El apartado A, hablando de las relaciones laborales de esta misma lámina, el apartado A es para en este caso, los particulares, ¿no? Que hablamos en los particulares como empresas. Y el apartado B, hablamos de lo público, y de lo público ya no empresas, sino instituciones. Entonces, a nivel de una empresa, el 123 se tiene que ver en el apartado A, que van a ser servidores privados, ¿no? Para que nosotros hagamos bien la diferencia. En cambio, en el apartado B van a ser servidores públicos que trabajan para una institución. Apartado A, servidores privados que trabajan para una empresa. Entonces, fíjense esta lámina cómo nos puede llevar a tanto análisis en cada uno de no solamente el párrafo, sino en cada uno de sus renglones y todavía más allá, en cada una de sus palabras, ¿no? Entonces, termina diciendo que es la actividad realizada en cabeza de personas naturales, recurso humano, en nombre del Estado, cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo Estado. Y ahí acordémonos que Estado, cuando hablamos de, en este caso, la autoridad que representa a esa sociedad o a ese país, Estado siempre tenemos que ponerlo con mayúscula, ¿vale? Para que Estado con minúscula nos habla de un estado anímico, tal vez de una persona. Entonces, en nombre del Estado, cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales. Ajá. Y ahí es donde ya vemos que los recursos materiales para cumplir esa función pública, esa administración pública, no solamente se requiere del recurso humano, ¿no? La representación corpórea, vaya, humana de esa administración pública, sino se requiere también del recurso material, que es con el que se va a llevar a cabo, o la estructura, o en este caso, la forma o la manera con la que se puede llevar a cabo eso, no solamente es con la cuestión humana, sino se necesita lo material, ¿no? En este caso viene siendo el tema de hablar desde el cascarón
de las oficinas, los edificios, el lugar donde se va a desempeñar esa actividad, ¿no? En este caso también hablar ya de lo que está dentro de ese cascarón o de esa construcción, que es toda la cuestión de lo computacional, de la cuestión de instrumentos, aparatos, todo lo que se tiene que tener para desempeñar esa función de manera correcta, ¿no? Medios de comunicación, y al final tener que hablar también de la cuestión que ya va encaminada a lo que es la Secretaría de la Función Pública, que es de qué manera y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? En este caso los recursos financieros, técnicos, porque se tiene que precisar no solamente el qué y quiénes, sino dónde, cuándo y cómo, ¿no? Y pues al final esta lámina dice también el por qué y para qué, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahorita los que estamos presentes, la misma Brenda que llevó a cabo su exposición, Vianey, Edwin, tengan alguna, no solamente duda o pregunta, sino inclusive ya algún comentario que pueda abonar a lo que estamos diciendo en la sola introducción o inducción de esta unidad. Inclusive también ubico que está por ahí presente también Juan Mata y Eric, que ya se sumó también, y que si por ahí pueden o tienen forma de poder habilitar su cámara, se los agradecería para que estemos interactuando de la mejor manera, chicos. Entonces, no sé si algunos de ustedes, de los que estamos presentes y que ya cité, hasta ahorita en la inducción o introducción de esta unidad, del análisis que estamos haciendo ya, tengan alguna duda, pregunta o, insisto, algún comentario de sus notas que tengan, de alguna otra fuente de consulta, que no necesariamente sea la que comentó o la que puso aquí en la lámina Brenda, o de la que yo estoy comentando, sino que ustedes tengan alguna otra, sino para seguir avanzando en las otras láminas. No tiene ninguna pregunta o comentario. Ok, entonces avanzamos, chicos. La siguiente lámina, por favor, Brenda, de las que manejaste, ya tiene que ver directamente, fíjense aquí, ya es la personificación, o en este caso hablar directamente ya de la representación, no solamente de la administración pública de manera general, sino ya de manera específica, quién va a desempeñar, quién, ese qué. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense, ¿quién va a desempeñar ese qué? ¿Quién? La Secretaría. ¿Qué? Función pública. Entonces ya hablamos, primer elemento, función pública. Segundo elemento, ¿quién va a representar ese qué? Pues así tal cual están las láminas en orden de Brenda. Hablamos primero del qué, función pública. ¿Quién? Secretaría de la Función Pública. Y así nos vamos a ir hacia el dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué. Y cada una de sus láminas las organizó de tal manera que en efecto es lo que estaba yo haciendo anotaciones cuando ella exponía, en donde llevó una secuencia no solamente cronológica en cuestión de los antecedentes, sino también en cuestión de estos elementos argumentativos, ¿no? Llevó un orden de el qué, ya lo vimos, quién, y luego se fue hacia el cuándo, antecedentes, dónde, ¿no? Cómo es que se desempeñan, y al final de sus láminas es saber el por qué y para qué, la necesidad de una Secretaría de la Función Pública. Entonces, fíjense, chicos, insisto, hasta aquí, ¿hay una pregunta o alguna duda o alguien quiere hacer algún comentario de sus notas, chicos? ¿O vamos bien? No, profesor, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, seguimos con esta lámina donde nos dice, ¿qué es lo que va a desempeñar la Secretaría de la Función Pública? El nombre lo dice, sí, una función pública. Y en la lámina anterior decía
el concepto de la función pública. Bueno, pues de manera todavía más específica, esta lámina nos hace saber precisamente la razón de ser. Dice, instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público. Fíjense, esa palabrita es muy importante, ¿eh? Ética. Dice, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la función pública en estricto apego a la legalidad y la normatividad imperante. Entonces, fíjense, cuando ya terminamos este concepto y la lámina donde dice en estricto apego a la legalidad y aparte a la normatividad imperante, porque una cosa es el principio de legalidad, o sea que todo, ¿qué es el principio de legalidad, chicos? Que todo esté motivado y fundamentado. Acuérdense, y por eso es que decimos estos elementos de argumentación jurídica. Legalidad me dice que es dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? Motivo y fundamento. Motivar y fundamentar. Motivación y fundamentación. Que si nosotros lo quisiéramos decir en elementos de argumentación jurídica, el motivo es el qué y el fundamento es dónde. ¿Dónde está ese qué? Supongamos si hablábamos de un ejemplo, hablamos en cuestión administrativa. ¿Qué? Faltas administrativas, ¿no? Una conducta negativa, ¿no? Porque las conductas positivas es el llevar a cabo la actividad para la cual estás comisionado, ¿no? Servidor público. Pero si no lo llevas a cabo, entonces estás cometiendo una falta administrativa. O cosa peor, que lleves a cabo una actividad que no está dentro de esta, como dice al final, normatividad imperante. Entonces, fíjense, ahí nos damos cuenta este ejemplo. El qué sería una falta administrativa. Hablar en derecho administrativo así se le llama, ¿no? Falta administrativa. Y hay faltas administrativas no graves y hay faltas administrativas graves. Entonces ese sería el qué, hablando de la legalidad, este último renglón de esta lámina. Legalidad y la normatividad imperante. Entonces, ¿qué falta administrativa? Ya sea no grave o grave. ¿Quién? ¿Quién va a llevar a cabo esta falta administrativa grave? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta más adelante que puede ser o el servidor público o el particular. O sea, no solamente el servidor público, como dice esta lámina al inicio. Secretaría de Función Pública instaura una nueva ética de trabajo en el servicio público. En el servicio público nos vamos a encontrar que no solamente están los servidores públicos, sino también los particulares. ¿Alguien, chicas, chicos, de los que están aquí presentes, saben quiénes son estos particulares que estoy citando? Me parece que pueden ser las personas que acuden al Tribunal de Justicia Administrativa. No, los particulares lo vamos a ver después a los ojos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los particulares, chicos, son todos aquellos ciudadanos que jalan recurso público, erario público. Aquellos a los que, sin ser servidores públicos directamente, o sea, que estén en nómina, que sean trabajadores, de lo que decíamos hace rato, del apartado B del 123 constitucional, o sea, que desempeñan un empleo, cargo, comisión directamente ante una institución de gobierno. No, son más bien estos ciudadanos que no están dentro de la nómina directa del gobierno, no son servidores públicos, sino son estos ciudadanos que desempeñan un empleo, cargo, comisión, que proviene del erario público, ¿no? En este caso, hablaríamos, el ejemplo más claro, de aquellos que son ganadores de una licitación, ¿no? Que se les confiere alguna actividad propia del Estado en su forma de gobierno, pero que el gobierno
por X motivo, por algún motivo, no lo puede desempeñar, o que lo puede desempeñar, más quiere que se desempeñe de la mejor manera con la participación privada. Entonces, esos son los llamados particulares, que esa palabrita la vamos a ver muy recurrente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una ley que más adelante cita en sus láminas Brenda, no solamente la Ley Orgánica de la Administración Pública, sino también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahí vamos a encontrar servidor público y diagonal o particular. Muy seguido vamos a encontrar esa frase, ¿no? Entonces, es como si se homologara o como si fuese un servidor público, sin estar, insisto, dentro de la nómina, sin que se le pague de manera directa un sueldo, una remuneración, sino más bien ellos van a sacar provecho de la explotación de algún servicio o de algún bien propio del gobierno. Hablándose de manera más sencilla, una licitación, ¿no? Entonces, va a desempeñar un empleo, cargo, comisión, ese particular, como si fuera servidor público. No lo es de manera directa, sí de manera indirecta, por medio de esa licitación, o ese empleo, cargo, comisión que le va a dar permiso, en este caso el gobierno, que lo realice. Lógico, va a sacar beneficio el particular, y también debería de sacar beneficio el gobierno, porque se supone que le va a dar ese empleo, cargo, comisión, porque son expertos en la materia que lo van a llevar a cabo igual o hasta mejor que la administración pública federal o estatal, ¿no? Entonces, de una vez hacemos esa aclaración por lo que veíamos en esta lámina con relación a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Entonces, fíjense cómo así, ahí hay principios en esta lámina, principios jurídicos que se tienen que cumplir. El principal, el eje medular del derecho administrativo, chicos, ustedes se van a dar cuenta, es el principio de legalidad, ese que hablábamos, de motivar y fundamentar. Acuérdense siempre de eso. Legalidad me lleva, principio de legalidad me habla de todo debe de estar motivado y fundamentado. Ese motivo que me dices, autoridad, debe de tener un fundamento. El qué tiene que tener un dónde, ese qué. Un ejemplo de ello, para que pasemos a la siguiente lámina y ustedes se den cuenta de lo que ya hablamos directamente, es si hay alguna falta administrativa o alguna infracción que estás cometiendo, el servidor público lo primero que te tendría que decir, ¿no? Es el motivo de su detención. Fíjense, por eso ahí está el ejemplo claro. Nos pasamos una luz roja manejando. Bueno, pues es motivo de una infracción. ¿Por qué? Porque el motivo de la detención de un servidor público hacia nosotros sería que nos dijese el servidor público, porque es obligatorio, de acuerdo a la lámina que estamos viendo. Esa personificación humana de la institución, Secretaría, por dar un ejemplo, Seguridad Pública o de Tránsito, es ese policía. Entonces ese policía tiene la obligación, como servidor público, porque no es privado, de decirnos principio de legalidad. A ver, ciudadano, lo estoy deteniendo por dos cosas. Una, motivo, se pasó una luz roja. Dos, el fundamento de ese motivo es el artículo tal del reglamento de tránsito del Estado de México por manejar en donde estamos. ¿Sí se dan cuenta? Motivo y fundamento. Me dices el qué y me dices dónde está ese qué. Porque fíjense, el ejemplo que luego manejamos, tal vez medio chusco, pero para que mejor se entienda, si ese mismo oficial nos detiene y nos dice motivo de su detención, pues porque usted está bien feo, pues es un buen motivo, hasta tal vez yo esté de acuerdo con él, ¿no? Y le diga, no bien feo, muy feo, ¿no? Estoy de acuerdo, oficial. ¿Me puede decir su fundamento? ¿Ustedes creen que encontrará ese motivo fundamentado el oficial? Lo más seguro es que no, si no, imagínense, estaría ya rico el
el Estado en su forma de gobierno de tanta detención, ¿no? Al menos en nuestro México lindo y querido, ¿no? No, pues no es así, no hay fundamento de ese motivo. En cambio, si hay fundamento, si te pasas una luz roja, si invades las líneas peatonales, si manejas exceso de velocidad. Entonces podemos encontrar varios motivos. Y si fundamenta, o si no traes cinturón de seguridad, si no traes luces, todos estos son motivos y aparte están fundamentados. Entonces, esto es importantísimo, chicos, para el derecho administrativo, es la columna vertebral del derecho administrativo, es el principio de legalidad. Motivo y fundamento. ¿Qué y dónde está ese qué? Entonces, fíjense cómo de ahí en adelante las láminas siguientes de su compañera Brenda nos hicieron saber prácticamente en cada una de ellas este principio de legalidad, como aquí dice, en estricto apego a la legalidad y la normatividad imperante, porque una cosa es el principio de legalidad y otra cosa ya la expresión o la manifestación de ese principio de legalidad en normatividad. Legalidad, fíjense, ahí seguimos hablando de lo que hablábamos al principio. Legalidad es subjetiva. En cambio, la normatividad ya es objetiva. En tanto que la legalidad es un principio, la normatividad, el nombre lo dice, ya no es esa fuente del derecho, que son los principios, sino ya la normatividad ya es la otra fuente del derecho, que es la legislación como tal. Por eso digo legalidad subjetiva, normatividad objetiva. Legalidad es interna, normatividad ya es externa, ya es exteriorizar eso que es interno y subjetivo. En tanto que la legalidad tú la puedes pensar, la normatividad la tienes que hacer. Por eso dice ahí imperante. No es de que quieras, no es de que debas. La normatividad jurídica es de que tienes. Es la diferencia, chicos. Norma moral, quieres. Si quieres, lo haces, si no, no. Norma religiosa y social es debes. Si debes cumplirlo o no. Es una recomendación, un consejo, un comentario de la religión o de la sociedad. Pero la norma jurídica no es de que quieras o de que debas. Es el verbo tener. Tienes que hacerlo. Normatividad imperante. Ajá. No es pregunta. ¿Quieres hacerlo? Sino es imperativo. No es una orden. ¿Sale? Entonces, siguiente lámina, Brenda, por favor. Y fíjense, en esta siguiente lámina, que recordaba que la ponía Brenda, la tercera, nos habla de, fíjense, primera, ¿qué? Segunda lámina, ¿quiénes? Tercera, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué? Función pública. ¿Quién es? Secretaría de la Función Pública. ¿Cuándo empezó esto de la Secretaría de Función Pública? Bueno, pues en esta tercera lámina aquí nos hace saber, que decía Brenda, tengo algo de duda para ver o saber si ubiqué las fechas. Bueno, pues a final de cuentas, esto que manejas aquí, Brenda, en efecto, los antecedentes de esta Secretaría de la Función Pública, sí en efecto datan de manera formal, institucional, vaya legal, sí, de 1982, porque es cuando el Congreso plantea esa necesidad de ¿qué? De fortalecer la función, específicamente en qué actividad, control. Esa es la razón de ser o la esencia de la función pública, el control en el sector público. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo ese control? Por medio de vigilancia. Aquí no lo hace saber, la lámina más es la esencia o la razón de ser de que se establezca una función de control, que haya por medio de la vigilancia nos lleve a este control. Estamos hablando ya, chicos, de elementos, de algo que es la razón de ser de la carrera, en este caso, política pública. Aquí cuando veo esta palabrita de control, me remite precisamente a los 7 elementos de una política pública. No sé si alguien de ustedes, chicos, ubique cuáles son esos elementos de
de una política pública. ¿Lo recordarán? Y de hecho les decía ya adelantadamente que son 7. Y esos 7, chicos, elementos, para que lo recuerden, yo creo que lo saben. Bueno, si no lo saben, se los digo. Y si ya lo saben, lo van a recordar. Si ya lo saben y lo recuerdan, lo van a confirmar. Son 7 elementos, chicos, que parte de la prevención. El primer elemento de una política pública, fíjense, ni siquiera es la acción ya, ¿eh? Ese es el tercero. El primero es prevención. ¿Cuál es la causa generadora, la razón de ser, la esencia de una política pública? Ustedes como politólogos, siempre lo primerito que deben de tener en la mente de una política pública es prevención. ¿Qué es lo que busca? Instaurar esa acción, esa actividad que se va a llevar a cabo. Bueno, pues es prevenir, no es corregir, chicos. Esto es muy, muy importante, porque vivimos desgraciadamente en una cultura correctiva, se les corrige a las personas, cuando lo mejor, en este caso recomendable, es precisamente prevención. Entonces, es lo que trata, a final de cuentas, el derecho administrativo. Fíjense la diferencia, chicos, la gran diferencia, porque ustedes están estudiando no solamente la ciencia política, ¿no? Políticas públicas, sino también a la par administración pública. Entonces, fíjense, no están estudiando como un abogado las diferentes áreas del derecho, entre ellas no solamente administrativo, sino también penal. Y fíjense la diferencia, chicos, de lo que les estoy diciendo. El derecho administrativo eminentemente tendría que ser preventivo. En cambio, la diferencia del derecho penal es que el derecho penal es más correctivo. Si nosotros aplicáramos de manera correcta esto que le estoy diciendo, no tendríamos las cárceles repletas, llenas, ¿no? Exageradamente. Y no se dieran tantas cosas para mal, corrupción e impunidad. Porque el derecho administrativo, chicos, si tuviera políticas públicas coherentes, lógicas, sencillas, ¿cuáles son los 7 elementos? Primero, prevención. Segundo, planificación. Tercero, ejecución. Fíjense hasta dónde viene ya la acción, la ejecución de esa política pública, hasta el tercer punto. Si yo primero, antes de hacer las cosas, no preveo para qué las voy a hacer, y segundo, lo planifico, pues entonces es casi seguro que la tercera, la acción, en este caso la ejecución, vaya a ser acompañada de actos corruptos o en este caso impunes. Entonces, prevención, planificación, ejecución, y fíjense dónde viene esta, control. Esta lámina que nos está manejando aquí Brenda y que dice aquí, la función de control en el sector público. Entonces, cuando ya hablamos, después de la ejecución, veo control. Para que yo pueda tener control, tengo que tener, quinto, vigilancia. Ajá. Entonces, control, vigilancia, y me lleva al sexto, supervisión. Y el último, que creo yo que es el más importante de los 7 elementos de una política pública. ¿Cuál creen que sea el séptimo punto de una política pública, chicos? Después de hablar de inclusive control, vigilancia y supervisión. ¿Cuál creerían que es el más importante? Creo yo, eso en mi opinión personal, que estoy de acuerdo con muchos doctrinarios, que es la razón de ser, que por eso las políticas públicas en México fenecen o no se llevan a cabo de manera correcta o no tienen un correcto seguimiento. ¿Cuál creerían ustedes que es? ¿La evaluación? Evaluación, sí podría ser un sinónimo, fíjate. Sí podría ser un sinónimo o algo parecido a esto, pero la palabra todavía es más fuerte, ¿no? Y de hecho son 3 palabritas y se llama rendición de cuentas.
Sí, la evaluación está dentro de la rendición de cuentas. Lo digo más fuertes estas tres palabras porque rendición de cuentas, pues desde la primera, ¿no? Nos habla de rendir. Insisto, la lámina anterior, normatividad imperante. No es de que quieras, no es de que debas. Tienes que rendir cuentas. ¿Por qué? Pues porque eres servidor público, no eres privado. Aún así el privado rinde cuentas a la empresa, a su patrón. No, acá la rendición de cuentas no es a la empresa, es a la institución. No es al patrón, es al superior jerárquico que representa también a la sociedad. Entonces, pues ¿a quién le voy a rendir cuentas? A final de cuentas, a la sociedad, porque la sociedad es la que me está pagando para servir de manera privada, no pública. Y por eso es de que el eslabón ahí se pierde, ese último, chicos. Y esa cadena que debería de estar funcionando en un círculo virtuoso, se rompe en ese último punto. Porque como no rindo cuentas, bueno, pues entonces hago lo que quiero, como quiero, donde quiero, porque quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta lámina es muy importante cuando me habla de la función de control en el sector público. Dice, sin embargo, es hasta el año 2003 cuando se expide su reglamento interior. Y con eso, con el cual se realiza una reestructuración orgánica de la dependencia y de todas sus funciones. Y bueno, ahí nos cita precisamente esos 5 puntos resumidos entre las tareas de las cuales la institución sobresalen. Fíjense, ahí están parte de lo que yo les estoy diciendo, chicos. Con otras palabras, ¿verdad? Porque dice aquí, vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sancionar a los que no lo hacen así. Y fíjense, el vigilar, ¿se acuerdan qué punto era de los que les dije de los 7 vigilar? La quinta. La quinta, fíjense, cómo en esta lámina el autor o la fuente de consulta que cita o que trae acá esta Brenda a su trabajo de investigación y a su exposición, ya se va hasta la quinta, y no es que ella esté mal, ni tampoco la fuente de consulta, o el autor que citó, sino más bien fíjense cómo estamos acostumbrados a que, insisto, no es que esté mal, sino lo normal sería que vaya intrínseca o que sea en sí misma, antes de la vigilancia, doy por un hecho, está por sobreentendido, es como que tácito, que para que yo lleve una vigilancia es porque antes mínimamente hubo 3 o 4 puntos. ¿Cuáles? Pues que para llevar a cabo una vigilancia es porque antes se previó, se planificó, se ejecutó. ¿Cómo voy a vigilar algo que todavía no se ejecuta? ¿A quién voy a vigilar? ¿Qué voy a vigilar? Entonces, fíjense, prevención, planificación, me lleva a una correcta ejecución. Bueno, para eso va a haber un control de eso que ya se ejecutó y por eso es que lo voy a vigilar, para controlarlo. Entonces, fíjense, la laminita pues está muy correcta, función de control. ¿Para qué? Para llevar a cabo una vigilancia sobre ese control. Luego dice promover el cumplimiento de los procesos de control. Fíjense, arriba vigilancia y abajo control. Y a ver esta palabra, después de procesos de control, y no dice ahí o fiscalización del gobierno federal, sino dice y, ¿ya se dieron cuenta? Y hablar de fiscalización, chicos, es sinónimo de rendición de cuentas. Fiscalización es sinónimo de rendición de cuentas, porque cuando se fiscaliza, lógico, tienes que rendir cuentas. Fiscalización, un sinónimo también es investigación. Entonces, cuando se te investiga, cuando se te fiscaliza, no es, insisto, de que quieras. Es más, ahora, en la nueva administración pública, con las reformas que hay, no sé si ustedes lo ubican como tal, para poder ingresar, ahora lo primero que tienes que hacer es el 3 de 3. ¿Sí lo ubican? El llamado 3 de 3, que es, ¿por qué se llama 3 de 3? 1, tienes que declarar. Declaración patrimonial. ¿Qué es lo que tienes?
para que después, lógico, ¿verdad? No resulten esas cosas de que, oye, ganabas 30,000 pesos y resulta que en los 3 años que trabajaste, adquiriste bienes como si ganaras 300,000, y ya ven que suele pasar, ¿no? No, pues es que, eso lo adquirí con el sudor de mi frente cuando trabajaba en Televisa, ¿no? Oye, pero esa Casa Blanca, ¿cuánto vale? Ni trabajando, yo creo que 4 o 5 décadas, de acuerdo al sueldo que te pagaban en esa empresa, pues oye, ni siquiera tienes esas 4 o 5 décadas de vida, pues es ilógico que menos de trabajo. Y entonces, ¿de dónde salió eso? ¿No? Entonces, por eso la declaración patrimonial tiene que ver con esto, chicos. No solamente lo que tú tienes, sino lo que tu familia tiene. Para eso, para evitar casas blancas, ¿no? Ese tipo de casos. Y así nos vamos con otros ejemplos, ¿eh? Entonces, declaración patrimonial, declaración de conflicto de intereses. Aquí tiene que ver también con lo de la familia, ¿no? Y otras cosas más en que, a ver, vas a entrar a trabajar, nada de que me dices qué es lo que tienes para que después cheque tu sueldo con lo que adquiriste posteriormente. O sea, la patrimonial es antes, pasado, qué es lo que tienes para que vea yo en tiempo presente que es lógico y coherente lo que estás adquiriendo. Y la de intereses, de conflicto de intereses es, a ver, vas a entrar a trabajar en la institución pública, ¿tienes algún interés que choque con el trabajo, empleo, cargo, comisión que vas a estar haciendo aquí en la administración pública? Pues no es recomendable ni sano, ¿eh? Porque va a haber un conflicto de intereses. Vas a servir a 2 amos, ¿no? Y con uno vas a quedar mal. Y la tercera, la declaración fiscal. Ahora, de lo que vas a estar recibiendo aquí, ¿cuántos impuestos vas a estar pagando al mismo gobierno? ¿No? ¿Cuánto se te va a estar quitando? Para precisamente saber bien a ciencia cierta qué tenías, qué tienes y qué vas a tener, fíjense, pasado, presente y a futuro. Y así, ¿ustedes creen que así habría un control, una vigilancia y una rendición de cuentas correcta? Pues claro, es un círculo virtuoso, así nada de que existirían los Duartes, los Yarrington, y así nos vamos también con las mujeres, con la Selva Ester o con este caso de Rosario Robles, ¿no? Muy sencillito, no tendrían que terminar su empleo, cargo, comisión, sino durante, a ver, ¿sabes qué? Aquí está disparado el tema. Insisto, ¿cómo es que compraste una casa en Miami donde no vale miles de pesos, ¿verdad? Sino miles de dólares? ¿Cómo tienes una casa allá cuando me dices que ganas 30,000 pesos? Ah, no, pues es que eso proviene del sindicato, ¿no? De trabajadores de la educación. A ver, entonces, ese otro ingreso lo estás recibiendo, está bien. ¿Lo estás reportando ante Hacienda? O sea, ¿sí estás pagando impuestos de ese empleo, cargo, comisión que tienes? Porque entonces no es evasión, no es lavado de dinero, delincuencia organizada, pero ¿qué crees? Sí es defraudación fiscal. ¿Se dan cuenta, chicos? Quise analizar estas láminas, primeras láminas de su compañera Brenda, porque ahí está de alguna manera la razón de ser, del qué, quiénes, inclusive el cuándo. Porque cuando dice ahí el 2003, cuando se expide el reglamento interior, en este reglamento interior es donde está intrínseco, está mencionado y además motivado, y ya cuando hablamos de reglamento interior fundamentado, dice la razón de ser de la función pública, de la secretaría. Entonces, por eso les decía, me llevaba la mayor parte del análisis en estas láminas, porque en efecto, ¿qué, quién, cuándo? ¿Dónde? Reglamento interior. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cuándo? 2003. ¿Dónde? Reglamento interior. Voy a encontrar quiénes, Secretaría de la Función Pública. ¿Qué? Función pública. Ahí está, ¿cuáles van a ser las funciones públicas? Esta lámina tercera viene a resumir lo que he estado hablando. Los puntos es el qué.
¿qué es las tareas que va a desempeñar ese quién, institución que es la Secretaría de Función Pública? Pues vigilar, promover, dirigir y determinar, coordinar y realizar, encabezar el servicio profesional de carrera, entre otras, pero principalmente estas 5. Se ubican, como estamos hablando, los puntos es el qué, quién, está en el primer renglón, Secretaría de Función Pública, ¿no? ¿Cuándo? Sí, desde el 82, pero cuando se institucionaliza de manera ya legal, 2003. ¿Dónde? Vamos a encontrar en el reglamento interior. Y entonces, fíjense, de esa manera ya muy fácilmente ustedes, cuando accesen a esta exposición por medio de las láminas que manejó Brenda, no, ya todas las láminas, las siguientes, las pueden entender y comprender muy bien, porque ya entendimos y comprendimos de qué estamos hablando, función pública, quién va a representar esa función pública, la secretaría, ¿desde cuándo se dio esto? Sí, desde el 82 y en el 2003 se institucionaliza. ¿En dónde se institucionaliza la vida de ese qué, quién y cuándo? En el reglamento interior. Ustedes, insisto, esas láminas, esa exposición, lo que estamos ahorita hablando en cuestión de análisis y participando todos ustedes escuchando, yo hablando, bueno, lo pueden checar, chicos. Acuérdense que todo esto está quedándose grabado para que se quede y ustedes lo puedan checar ahí en la página de YouTube de un servidor para que, insisto, lo tengan ahí y accesen de manera pues tranquila y en el día o en la hora que ustedes quieran, sin problema, lo puedan, insisto, accesar. Hasta ahorita, chicos, de esto que hicimos análisis, ¿alguna duda? No. Ok, chicos. Bueno, pues ahora, las otras láminas, chicos, si me haces favor por ahí de ponerlas, Brenda, cuando ustedes puedan checarlas o verlas, se van a dar cuenta que es muy fácil el análisis como lo que ahorita estábamos comentando, porque en estas otras ya nos simplifica, ¿no? Cuáles son no solamente las instituciones, sino también las normas jurídicas que van a apoyar la función de la administración pública por medio de la Secretaría de la Función Pública. Y fíjense lo que dice aquí, como el antecedente de la Secretaría de la Función Pública, antes se llamaba, o de alguna manera, como empezó a funcionar, no fue como Secretaría de la Función Pública, sino en el tiempo del presidente Miguel de la Madrid, hablamos de los 80, 1980, y acuérdense que ahí es importante, chicos, ustedes como politólogos, se llamaba Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, fíjense, ese quién, cuándo, en 1980, donde en la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Acuérdense que es importante el antecedente, al menos porque ustedes ubican, chicos, que al menos en nuestro país, cuando se comienza el nuevo modelo, no solamente jurídico, sino político y más todavía económico, fue en el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado. Se comenta o se dice que cuando es el primer experimento del neoliberalismo, este modelo, insisto, económico, político y jurídico, es en el 11 de septiembre de 1973 cuando se instaura, ¿no? Insisto, este primer experimento de los Friedmanianos, ¿no? De la escuela de Chicago, de los Chicago Boys, en donde se quita un régimen de forma de gobierno pura de Salvador Allende y se instaura una forma de gobierno impura, ¿no? Que fue la de Pinochet, que después también lo traiciona, ¿no? Pero fíjense, ahí fue en el 1973, 11 de septiembre. Es más, se los voy adelantando, chicos. En el mundo en el que vivimos no hay ninguna casualidad, ¿verdad? No hay casualidades, sino son causalidades. Y hablo de esto porque el 11 de septiembre va a ser muy recurrente, ¿eh? Chequen ahí esa fecha con relación a Estados Unidos.
Y el 11 de septiembre es muy recurrente en cuestión de el llamado control social, ¿no? El llamado, acuérdense que nosotros hacemos muy clara la diferencia entre lo real y la realidad. Lo real es el mundo del ser, en cambio la realidad es el mundo del deber ser. Nosotros definimos lo real, algo que es. En cambio, la realidad es un constructo ideológico. Es el mundo de las ideas, no de las acciones. O si hablamos de las acciones, influida por un mundo de ideas. Por eso se llaman corrientes ideológicas. Y una corriente ideológica que influyó completamente al mundo del ser en nuestros tiempos actuales es este modelo económico, político y jurídico del neoliberalismo, porque se implementa en el 11 de septiembre del 73 en ese golpe de Estado, no de Pinochet, no hacia Salvador Allende, en América Latina. Pero aquí en México llega hasta los 80s, no en los 70s como allá, aquí llega en los 80s, y se inicia este modelo del neoliberalismo para empezarlo ahí y empezar a dejar el modelo económico, político y jurídico del estado de bienestar social, el estado benefactor, ¿no? Lógico, atrás está López Portillo, Díaz Ordaz, antes Echeverría, perdón, Díaz Ordaz, y no se diga los cachorros, ¿no? De la revolución, ¿no? Los Alemán, y todos estos que representaban bien a bien el tema del régimen del bienestar social, ¿no? El estado de bienestar social, benefactor, papá gobierno, vaya. En cambio, neoliberalismo es reducir, tres cosas son las características, ¿no? Privatización, desestatización y el recorte al gasto público, hacer más débil al Estado, vaya, y hacer más rico a la empresa. Entonces, cuando entra el neoliberalismo aquí es en Miguel de la Madrid, 1982, 84 por ahí, ¿sale? Y lógico, cuando llega a su culmen el neoliberalismo, pues es en los 90, ¿no? Con Carlos Salinas de Gortari. Acá se empieza. Y cuando llega a su culmen, es con Carlos Salinas de Gortari en los 90. Y después viene este tema, eso fue el culmen de estabilizarlo, este régimen, hasta llegar ahora hasta Peña Nieto. Y ahora es lo que se está tratando de con la nueva administración pública ir bajando otra vez el tema de dejar el neoliberalismo para entrar al tema del nacionalismo, ¿no? Eso, por ahí yo les recomiendo que por ahí traten de checar algunas fuentes de consulta, entre ellas que puedan checar precisamente Eduardo Buscaglia, ¿no? Su literatura, por ahí está también Jalife, para que puedan ubicar algunas cápsulas o algunos programas o literaturas donde ubicarán cómo estamos entrando a un nuevo régimen, a un nuevo modelo, para estar dejando lo que es el neoliberalismo y estar entrando a los nacionalismos. Que aguas, lógico, los nacionalismos cuando se radicalizan, cuando se van a extremos, puede pasar lo que en su momento pasó en Alemania, ¿no? Con el nacionalsocialismo, ¿no? Que hablar en su justo medio, pues no habría problema, el nacionalsocialismo, o cuando se radicalizó con Hitler, se fue al nazismo. Nacionalsocialismo, hablar en Italia con Mussolini, bueno, pues empezar bien, lo malo fue cuando se radicaliza y se lleva al fascismo. Entonces, fíjense, puede ser que hay nacionalismos que se empiezan bien o la intención es buena, pero cuando se radicalizan, aquí se está pensando que se pueda radicalizar y ir hacia el populismo, que es otra radicalización del nacionalismo, ¿no? Entonces, es donde tendríamos que ubicar esto que estamos hablando. Esta primera unidad nos da para todo eso. Siguientes unidades, lógico, vamos a ir adicionando, complementando esto. Y fíjense, esta lámina es importante por eso, porque ahí desde Miguel de la Madrid es el punto clave para ubicar que es donde se deja el estado de bienestar social y se entra al estado, en este caso, neoliberal.
Por eso es que se maneja una ley orgánica de la Administración Pública Federal, que sus siglas son esas, ¿no? La LOAPF. ¿Qué significa eso? Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esa fue en el 82, 2 años después, ¿no? Cuando se empieza, insisto, a querer fiscalizar, ¿no? Y a reducir al Estado, a papá gobierno, a lo más que se pueda y empezar a darle pauta a las empresas, ¿no? A darle más entrada al poder de la industria privada que a la institución pública, ¿sale? Y pues son los nombres que fueron recibiendo después, ¿no? Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2001, y ya después entra como tal de manera legal o institucional la Secretaría de la Función Pública directamente al Plan Nacional de Desarrollo en la primera década del nuevo milenio, ¿no? El 2001 al 2006. Entonces, fíjense, ahí otra vez aparece la palabrita que les decía, Plan Nacional de Desarrollo. Este segundo elemento de una política pública. Después de la prevención viene la planificación. ¿Para qué voy a hacer un plan? Pues porque quiero prevenir que la actividad que va a hacer la administración pública sea para mal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues organizándolo. Y la organización no es otra cosa más que haciéndolo bien por medio de una planificación. Siguiente lámina, viene. Eso fue con relación precisamente a los antecedentes. Esto es la razón de ser de la Secretaría. Por un lado, las bases constitucionales y el otro régimen legal. ¿Cuáles son las bases constitucionales? Fíjense, chicos, ahí del lado izquierdo, como en esa lámina, es la pirámide kelseniana que hablamos al principio. Por eso les decía, las siguientes láminas son muy fáciles de entender, porque cuando yo me doy cuenta que la base no es otra cosa más que el fundamento, acuérdense, principio de legalidad. Base es igual a fundamento constitucional. Entonces, ¿cuál es la base o el fundamento? En este caso, lo jurídico. ¿En dónde está la razón de ser de la función pública? Bueno, a nivel constitucional, artículo 90. A nivel de ley, está en el artículo 1, en la orgánica de la administración pública. Y aquí es la primera vez que nos maneja ya su compañera Brenda, la otra ley que es importantísima, o en este caso, la razón de ser de la función pública, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fíjense, chicos, ahí ustedes después van a encontrar diferencia entre una ley federal, una ley estatal y una ley general. Se los adelanto, la ley general tiene tres puntos, que son, tiene derecho sustantivo, derecho adjetivo y derecho de ejecución. Tiene las tres cosas, una ley general. Tiene derecho sustantivo, que es la teoría o la sustancia, por eso se llama sustantivo. Tiene el derecho adjetivo de adicional. Y lo adjetivo es lo procesal, ya no la teoría, sino la práctica. Ya no el que me diga el qué, la sustancia, sino ahora que me diga cómo voy a aplicar ese qué. Ajá. Y por último, tiene también las medidas de ejecución. De qué manera, no solamente el qué y el cómo, sino por qué y para qué voy a aplicar esa norma jurídica. Eso es una ley general. Entonces, fíjense, ahí están las tres normas jurídicas en razón de ser de la función pública de la Secretaría. Constitución, artículo 90. Ley orgánica, artículo 1. Y todos los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ajá. Y con relación al régimen legal, más con relación a la cuestión laboral, bueno, pues está acá el tema de Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Se reformó el artículo 123 constitucional, lo que les decía, se divide en dos apartados, A para empresas, B para instituciones, o en este caso servidores públicos, y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Siguiente lámina, Brenda. Ok.
la naturaleza de la relación laboral. Y ahí tendríamos que entrar a lo del 123, ¿no? Si ustedes después leen esta lámina con calma, se van a dar cuenta por qué tiene que ver o siempre van unidos derecho administrativo con derecho laboral o derecho del trabajo. En el origen de la organización industrial de nuestros días ya no se encuentra un contrato, sino un acto condicional, ya que por el simple hecho de que el trabajador entre la empresa, perdón chicos, es que me estaba saliendo de aquí. Dice, sin un acto condicional, ya que por el simple hecho de que el trabajador entre a la empresa, se aplica un estatuto objetivo por las leyes y los contratos colectivos. Ahí están los conceptos. La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal, por la que se crea un nexo jurídico entre una persona denominada el empleado, o el asalariado o el trabajador, y otra persona denominada el empleador, quien aquella proporciona su trabajo o presta sus servicios bajo estas condiciones a cambio de una remuneración. ¿Qué tiene que ver esto, chicos, con lo que estamos hablando? Es que nuestra unidad primera dice recursos institucionales. ¿Y cuál es el primer recurso? El humano. Entonces, cuando nosotros ubicamos bien esto, tenemos que irnos a la relación laboral, porque si no el humano va a ser tratado como una cosa o inclusive como un animal de carga, ¿no? En el que a un burro cuando se le ponen cargas, no se le da un pago por esa carga que está llevando. Y tal pareciera que en muchos casos los servidores públicos opera así. O la otra, la cosificación del ser humano. Ni siquiera verlo como un animal, ¿no? Sino como una cosa material, no humana, sino material. Ay, ¿por qué se le va a pagar? ¿Por qué se le van a dar derechos? Puras obligaciones. Entonces, esta lámina tiene que ver con eso, chicos. Siguiente lámina, Brenda. 1.4, el derecho disciplinario y de la responsabilidad, dice aquí, los servidores públicos, bueno, ya nos dimos cuenta que no privados, sino públicos, se encuentran sujetos a un régimen disciplinario, que tiene por objeto, dice, vigilar otra vez la palabrita. ¿Se dan cuenta? Quinto elemento de una política pública. El adecuado funcionamiento de la función pública. En virtud de ese régimen disciplinario, los servidores públicos pueden ser sancionados. ¿Por qué dice ahí? Por la comisión de faltas administrativas, con sanciones que pueden ser leves como la amonestación, esa es la más tranquilita, hasta sanciones graves como la inhabilitación, para desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la función pública. Y esta lámina, chicos, me lleva al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esa ley que citábamos en las láminas anteriores. Por ahí anoten ese artículo, es importantísimo. Artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Donde me habla ese artículo, chicos, después lo checan con calma, fue de alguna manera parte de lo que hablé en alguna conferencia, en alguno de los seminarios que hemos dado de Derecho Administrativo de la FES Acatlán, que hablaba yo de, este artículo nos hace saber que cuando un servidor público o particular, acuérdense, los particulares ya dijimos quiénes son, como si fuesen servidores públicos, cometen una falta administrativa grave, no las no graves, sino una grave, bueno, en el 78 nos dice 4 incisos. Bueno, de acuerdo a la gravedad de esa falta, 1, primera fracción, se va a ser acreedor a una suspensión que puede ir de 30 a 90 días. 2, la segunda es una destitución del empleo, cargo, comisión, se le destituye. 3, sanción económica, tiene que pagar por lo que hizo, económicamente hablando. Y 4, en este caso es precisamente la peor, la más fuerte, que es la inhabilitación. Ajá. Entonces ahí después checan ese artículo porque es la base de esta lámina. Siguiente, laminita. Esta lámina, chicos, después insisto con calma,
hay mucha información ahí. Nos sigue hablando de la naturaleza. Fíjense, estas sanciones no solamente pueden ser administrativas, ¿eh? Aquí dice, es administrativa y no de carácter penal o judicial, en tanto que son impuestas por órganos administrativos siguiendo un procedimiento de la misma naturaleza administrativa. Ahora bien, la rama del derecho que se encarga del estudio de ese régimen disciplinario, fíjense, disciplinario, con eso quiero ir terminando, chicos. Hay derecho administrativo sancionador, que es la primera parte, fíjense, el primer renglón dice sanciones, y hay el derecho administrativo, fíjense, en la mitad de esta lámina, ¿no? Ahora bien, la rama del derecho que se encarga del estudio de ese régimen disciplinario, la primera parte nos está hablando derecho administrativo sancionador, chicos. Ahora ustedes después, ahorita ya no tenemos este tiempo, vamos a terminar. El derecho disciplinario, administrativo disciplinario, es otro tema, ¿eh? Completamente otra situación. El sancionador lo podemos ver como que el derecho administrativo clásico. En cambio, este derecho administrativo disciplinario, chicos, tiene que ver, fíjense, ahí dice al inicio de la lámina, las sanciones son administrativas, no de carácter penal o judicial, en tanto que son impuestas por órganos administrativos meramente y sigue un procedimiento de la misma naturaleza administrativo. Ah, pero el derecho administrativo disciplinario, chicos, esta rama del derecho, es otra cosa, ¿eh? Aquí puede, dice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la número 101-2233, después la checan también, o después vamos a hacer análisis de ella en los siguientes subtemas. Dice que se puede prudentemente jalar los principios del derecho penal al derecho disciplinario. Es una cosa tremendísima, chicos, que en muchos casos no se ha llegado a entender o comprender bien a bien cómo se manejan estas situaciones fuertes, fuertísimas. Después lo vamos a ver con más calma. Esta lámina, por eso quiero que ahí la plasmó su compañera, qué bueno, porque dice ahí, el derecho disciplinario podemos definirlo como el conjunto de normas que regulan las obligaciones y deberes del servidor público. Fíjense ahí esa palabrita, uy, es clave, ¿eh? Es una cosa tremenda. La tipificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias. Tipificación de conductas constitutivas de faltas disciplinarias. Las sanciones correspondientes a la comisión de dichas faltas y el procedimiento necesario para imponer tales sanciones, así como también el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración. ¿Qué quiere decir, chicos? Y con eso culminamos. Que nos acabamos de entrar con esa lámina a un tema bien tremendo. Que a la par del derecho administrativo, chicos, sancionador, el clásico, únicamente sancionaba tranquilamente. Bueno, pues ahora va no solamente a la inhabilitación, que es la máxima sanción en lo administrativo, sino a la par se te puede abrir una carpeta de investigación en lo penal, porque así como hay faltas administrativas graves, por dar un ejemplo, cohecho, pues también hay cohecho en lo penal. Enriquecimiento ilícito, también lo hay el enriquecimiento oculto en lo penal. Peculado administrativo, también hay peculado penal. Entonces, claro que se te puede sancionar administrativamente y también se te puede hacer una pena o un castigo en lo penal. Entonces, ahí vamos a terminar, chicos, porque las láminas que manejó su compañera Brenda quedan ahí. Son de alguna manera como que el inicio o se vinculan con la siguiente unidad que vamos a manejar el jueves, ¿no? En la unidad 2, y ahí vamos a empezar a participar con ustedes porque no hay quien exponga en la unidad 2 hasta la unidad 3, sí, que es la siguiente semana, de hoy en 8, cuando vamos a manejar la unidad 3, y así nos vamos a ir. Entonces lo vamos a ver directamente con su participación de notas para partir de ahí y hacer análisis. Pero las láminas de su compañía nos van a servir las siguientes para entrar de lleno a la unidad 2, que tiene que ver mucho, están muy vinculadas. Entonces, déjenme hacer el pase de lista, chicos, final, para su participación física o interactiva, y de esa manera, quedar para la siguiente clase, chicos. Veo que al final, siguió Brenda García. Déjenme ver.
y anotarlas como tal. Caray, a ver, aquí estamos. ¿Dónde estás, Brenda? No te veo aquí. Brenda García Santiago, ¿verdad? Ok. Brenda García, ya te tengo. Vianey Muñoz, también te mantuviste hasta el final, Vianey. Aquí estamos. Aquí también te tengo. Juan David Mata. Ok, Juan David, ya también te tengo aquí. Edwin Rodríguez, de igual manera, hasta el final, de inicio hasta final. Y Eric, ¿estás ahí? Sí, profesor, Eric Ramírez. Eric Ramírez, ¿verdad? Guzmán. A ver, déjame ver. Eric Ramírez, Guzmán, ya también. Ok. Y Naomi Santamaría. ¿Estás ahí, Naomi? Para que habilites tu cámara, porque no te tengo aquí reportada. Y bueno, si contesta ahorita Naomi o si está por ahí ahorita todavía para finalizar, chicos, ya los demás les agradezco la atención. Nos vemos el jueves, igual para darle seguimiento. Si se dan cuenta, empiezo a pasar lista a las 7:20, que es el límite para la asistencia normal. Ya después de las 7:20 en adelante hasta las 9, como ahorita, esa asistencia ya con su retardo, pero aquí ya los tengo reportados, y agradecerles la atención, chicos, y cualquier cosa estamos ahí al servicio, para que cualquier duda o pregunta que tengan, o inclusive comentario, no solamente aquí interactuando de manera en vivo, sino, acuérdense, esto queda grabado para que lo puedan checar el día y la hora que quieran, sin ningún problema y con toda calma, en la página de YouTube. Ya se los he pasado por ahí, les vuelvo a repetir, aparece como Maestro Bernardino Varela, y lo pueden ya checar. Nada más nos dan tiempo a que hagamos la revisión y la edición para que no esté tan pesado, ¿no? Y puedan ustedes checarlo ahí en la página. Agradecerles nuevamente, chicos, y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, A profe. ustedes. Sí, a ustedes. Saludos.